Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La radiografía de las pensiones. En Colombia, solo uno de cada 4 adultos logrará pensionarse y hay enormes inequidades entre el sistema público y el privado. Analizaremos todo este panorama, al igual que la propuesta de los traslados express, con David Forero, investigador de FEDesarrollo. La industria del cine sigue rodando. A Colombia siguen llegando nuevas plataformas de video por demanda, pero también hay recuperación en las salas de cine que alistan grandes estrenos. Nuestro experto en la materia, Luis Carlos Rueda, nos acompaña esta noche para hablar de este tema aquí en Signo Pesos. Formalizar a los domiciliarios. Millones de personas en el mundo derivan ya su sustento de los despachos a domicilio, de las plataformas de movilidad. Por eso cada vez hay más presión para brindarles seguridad social. Juan Fernández nos cuenta sobre este tema en su movida empresarial de esta noche. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con un tema que ha sido protagonista de las noticias económicas durante las últimas 2 semanas. Las pensiones, un sistema que enfrenta graves problemas en nuestro país y sobre el cual surgen muchas propuestas y surgen muchas preocupaciones. Queremos, para hablar de este tema, para hablar de todo el panorama, saludar a esta hora de la noche al doctor David Forero, especialista en el tema e investigador de FEDesarrollo. Doctor Forero, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, un placer tenerlo aquí, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Guido, y a todos los televidentes, es un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Doctor Forero, ¿qué tan preocupantes son las inequidades entre los 2 regímenes pensionales que existen en Colombia? O bueno, más allá de eso, ¿sí hay inequidades? Sí, mira, realmente las inequidades provienen del régimen público. Colombia tiene un régimen que es muy atípico a nivel internacional, que es un régimen donde compiten el régimen público y el régimen privado compiten por la misma población. Esto solo se observa en Perú, y Perú porque se copió del esquema colombiano. Pero las inequidades vienen del régimen público porque tiene 2 extremos. A los que logran pensionarse con una alta pensión les da un subsidio grande, que son las pensiones más subsidiadas, y a los que no logran pensionarse, como no les devuelve una rentabilidad financiera, sino solo la inflación, les termina cobrando porque son personas que casi que hacen un préstamo al Estado a tasa de interés cero. Entonces, están estos 2 extremos, mientras que el régimen privado es actuarialmente justo, es decir, lo que uno ahorra, a uno se lo devuelven, y por tanto no existen estos extremos de muchos subsidios a la clase rica y de cobrarle a la clase más necesitada y que no alcanza a cubrir las semanas para lograr una pensión. Esas son como las inequidades. Esas son las inequidades, pero esto podría generar a futuro algún problema para el régimen público, que es el que, según usted nos comenta, el de mayores inequidades. Un problema como que eventualmente, en algún punto de la historia, colapse este sistema pensional. Digamos que es un régimen que está desequilibrado financieramente, es decir, siempre está en déficit, pero que llegue así como a decir que colapse, pues realmente no, porque siempre va a tener el respaldo de las finanzas públicas. Lo que pasa es que puede comenzar, si uno no hace las reformas urgentes, puede comenzar a crecer esta carga fiscal, que actualmente básicamente 1 de cada 4 pesos que recaudamos por impuestos se van a pagar las pensiones, que estas pensiones son subsidiadas, muchas de ellas, etcétera, y sobre todo los regímenes especiales. Pero no es que colapse en algún momento, porque siempre vamos a tener un Estado que está ahí detrás. Lo que pasa es que puede llegar a ser una carga fiscal tan grande que realmente haga inviable otros programas sociales que sí le pegan a la población más vulnerable. Entonces, como que colapse no, pero sí puede crecer de forma incontrolable. Mejor dicho, puede funcionar mientras exista plata del presupuesto de la nación. Exactamente, pero el problema ahí es otro. El problema es que el sistema como tal es regresivo, es decir, le da a los más ricos, no le da a los más, no está bien focalizado en los más pobres. Es el sistema de política social más regresivo que tiene Colombia, y por tanto, por eso es que todo el mundo habla de la necesidad urgente de una reforma pensional, porque realmente es un sistema que empeora la distribución del ingreso. Es mejor la distribución del ingreso sin el sistema pensional que con el sistema pensional.
Y eso Entiendo. es muy grave para un sistema de política social. Y el régimen privado, porque cuando hablamos con Asofondos, pues se echan muchas flores y dicen que es muy bueno, lo que usted más o menos nos comenta, que ahí está el ahorro con rendimientos y cada quien recibe lo que ahorró. ¿Es tan bueno como dicen? ¿Le conviene a la gran mayoría de los colombianos ese sistema privado o también hay que hacerle algún ajuste, hay que apretar de algunas tuercas? Digamos que sí y no, digamos, es el más conveniente para la mayoría de la población, pero ¿por qué? Porque si no, los que no se logran pensionar no alcanzan a tener las 1.300 semanas, que son 25 años de cotizaciones. En el régimen público, los que no se alcanzan a pensionar reciben mucho más de un régimen privado, de cuando están en el régimen privado, porque reciben rendimientos financieros, que cuando están en el régimen público. Y es una diferencia grande, estamos hablando de casi 10 veces más de lo que reciben como devolución de saldos. Eso para una población, los que no se logran pensionar. Los que se logran pensionar, pero con salarios muy bajos, digamos 1.5 salarios mínimos que se logran pensionar, también es mejor el régimen privado porque con menos semanas logran lo mismo, que es la misma pensión. Pero para quienes no es bueno el régimen privado, precisamente para aquellas personas que han cotizado bien, van a alcanzar a pensionarse con buenos salarios. Para ellos no es bueno el régimen privado porque el público otorga subsidios, lo cual, ¿qué pasa con la medida ahorita del presupuesto general de la Nación? Le da la puerta abierta a estas personas de ingresos medios y altos a recibir esos subsidios del Estado, y esto realmente es claramente perjudicial para el Estado y la sociedad colombiana. Esta pregunta parece muy básica, pero es que en Colombia, ¿qué es un buen salario? Porque hay muchas personas que trabajan informales que ni siquiera se ganan un salario mínimo y para esas personas un salario mínimo pues es tener un buen salario. Pero para efectos pensionales, ¿qué podría ser un buen salario? ¿A partir de cuántos salarios mínimos en adelante? Ok, es una buena pregunta, porque mira, casi más de la mitad de la población en Colombia, estamos hablando del 53-54%, gana menos de un salario mínimo. Entonces, esto, ya solamente hablando del sistema pensional, estamos hablando del 40% más rico de la población. Pero, ¿desde cuándo es realmente mejor pues, el sistema público? Estamos hablando de 2.2 salarios mínimos, unos 2 millones, 2 millones algo. O sea, que le apuntan a una pensión así. Si es una pensión de 2.2 salarios mínimos, de ahí en adelante es mejor el régimen público. De ahí para atrás hay una parte en donde son iguales y de 1.6 salarios mínimos hacia atrás es mejor el régimen privado. Entiendo. Es decir, los que se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, ¿ustedes están de acuerdo en que les conviene más estar en los privados? Sí, sí, porque obtienen una pensión muy parecida con menos semanas. Con menos semanas, me parece. Pero mire, es que hay mucha gente que dice, no quiero irme para los privados porque como es un ahorro que yo hago durante toda la vida, cuando se acaba ese ahorro, en el momento en que me pensione, se acaba ese ahorro y no me siguen pagando. ¿Eso es cierto o en el privado las pensiones son vitalicias? Sí, en el privado son vitalicias. Lo que pasa es que hay varias opciones. Hay una que se llama renta vitalicia, en donde uno compra un seguro y uno le dice, bueno, no empiezo con una pensión de 3,5, sino de 2,5, y ese millón sirve para financiar el seguro de que siempre me van a dar la misma. Y este mercado no es tan desarrollado en Colombia, no es tan desarrollado en Colombia como la otra opción que se llama retiro programado, y es que a uno le dice, no, yo quiero pensionarme con 3,5, pero luego me va a ir bajando pues la pensión, y eso tampoco pues es deseable, pero en general siempre mantienen al menos un piso mínimo. Son vitalicias, pero dependiendo de la opción pueden ir bajando en el tiempo o pueden ser menores en valor, pero mantenerse durante todo el tiempo, pero pues realmente una pensión la idea es que sea vitalicia. Ah, pero es muy importante lo que usted nos explica porque el pensionado en el régimen privado entonces siempre hasta que muera va a recibir una mesada, por decirlo así. Pero Una mesada pues puede ir cambiando en el tiempo. ¿Cómo le parece la propuesta de esta semana que se incluyó en el presupuesto general de la Nación para que 19.000 colombianos se vayan de los privados hacia Colpensiones? Bueno, básicamente es un exabrupto social y fiscal. Entonces, ¿por qué es un exabrupto social? Porque se le abre la puerta a una pequeña parte de la población que quiere hacer lo que se llama arbitraje contra el Estado. Es decir, yo le apuesto a recibir subsidios del Estado por los que yo no ahorré totalmente, sino que yo ahorro una parte y recibo subsidios del Estado y por eso aumento mi pensión.
Entonces, es abrirle, digamos, hay unos causas estructurales en la estructura del sistema, pero en este momento abrir esa puerta es dejar que un agente de ingresos medios y altos busque trasladarse al Estado para recibir los beneficios a los que no recibirían en el privado, porque en el privado es su ahorro y le devolvemos su ahorro en mesadas. En el Estado, con el Estado y con pensiones sí podrían recibir subsidios. ¿Y por qué es un exabrupto fiscal? Porque se recibe en 2022 toda la caja, o sea, todos los fondos de ahorro que están allá en cuentas individuales, se los pasan al Estado. El Estado recibe mucha caja en 2022, o bueno, durante el tiempo que se permita la ventana, pero ¿qué pasa luego? Se compromete durante 30, 40 años al pago de una pensión que le va a costar mucho más, 1.6 veces más o algo así, de lo que recibió. Entonces, y se lo da a los ricos. Entonces, por eso es más inequitativo, es aumentar la inequidad del sistema, es aumentar el costo fiscal, es hipotecar el país, el costo fiscal futuro a los de mejores ingresos. Por eso es una medida que es terriblemente inequitativa y en términos de costo fiscal, uno recibe caja y luego tiene que pagar mucho más, pero diluido en el tiempo. Entiendo. Aquí hablábamos esta semana que, bueno, sí, existen esas inequidades, pero pues tampoco es pecado estar en Colpensiones y recibir ese subsidio. El que está ahí, pues la ley lo permite y no está cometiendo un crimen, ¿no? Los que se están pensionando en Colpensiones, pues no se deben sentir mal porque la ley lo permite y no están cometiendo un crimen. ¿Cómo resolver entonces de fondo? ¿Cuál sería la propuesta para resolver estas inequidades? Bueno, hay dos puntos. Uno es las dos versiones de la reforma. Hay una versión que dice 750 semanas en cualquier régimen, usted puede pasarse a Colpensiones. Esto es abrir una puerta terrible, además de que el piso de 750 semanas es muy peligroso, porque si uno se pasa faltándole 5 años para pensionarse con 750 semanas, uno no alcanza a cubrir las semanas para lograr pensionarse y termina recibiendo una devolución de saldos del régimen público muchísimo menor a la que hubiera recibido si no se pasa. Entonces es un límite completamente peligroso, por lo menos serían 1.100 semanas o realmente que uno pusiera. Esta versión tiene un costo fiscal altísimo de 38 billones de pesos que se reciben y luego se tienen que pagar. Esto realmente sería gravísimo. Y la otra, una versión un poco más estricta, es si usted tiene 750 semanas en el régimen público, usted se puede devolver. Eso tendría mucho más sentido y tiene un costo fiscal mucho menor, hablamos de 4 billones. Pero esto tendría más sentido porque si uno la mayor parte de la vida la cotizó en el régimen público, bueno, pues reciba su pensión y su subsidio. Pero entonces, digamos esas dos, la versión de 750 en cualquier régimen es gravísima y realmente deberíamos todos apuntarle, ponerle la lupa encima, porque esto sería como dije, hipotecar el país al futuro a los más ricos. ¿Cómo cambiar Bueno, es una pregunta muy grande como para responderla en una charla tan corta, pero lo que uno debe hacer es no generar competencia entre regímenes, sino que cada régimen, el público y el privado, cumpla condiciones diferenciales y se complementen entre ellos. Y lo mismo uno puede extenderlo a los que cubren, a la gente que gana menos de un salario mínimo, que son el programa semicontributivo, que se llama Beneficios Económicos Periódicos, y el programa Colombia Mayor, que es no contributivo, simplemente son subsidios. Lo que uno tiene que buscar es una complementariedad entre el sistema, pero siempre apuntándole a que los colombianos sepan que ahorrarle les va a generar beneficios. Entonces siempre es apuntarle a incentivar el ahorro de los colombianos a través de la complementariedad de los pilares. Doctor Forero, una última pregunta muy rápida. No sé si tuvo usted la oportunidad de ver un estudio de unos investigadores del Banco de la República muy interesante sobre este tema pensional, proponiendo también algunas alternativas para resolver todo el problema pensional que hay en nuestro país, no solo este tema de los traslados express, para que ojalá eso no exista. Por ejemplo, proponen aumentar la edad pensional de manera gradual, ¿no? 2 años inicialmente para llegar casi que progresivamente hasta los 70 años. A partir de ahí se podrían pensionar las personas, reducir los montos pensionales en el régimen público sobre los últimos salarios y también más o menos aumentar el periodo sobre el cual se calcula la mesada pensional. Se tiene entendido o tenemos entendido que en Colpensiones calculan esa pensión sobre los últimos 10 años cotizados. ¿Qué opina usted sobre propuestas como estas? A ver,
propuestas muy sensatas, claramente. Las dos, la segunda y la tercera que mencionas, la de reducir la tasa de reemplazo a 40%, ahorita está en 65%, es quitarle ese subsidio a la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es cuánto recibo de pensión comparado con mi ingreso, y ahorita es 65% en Colpensiones, y en el régimen privado es algo parecido a 40%. Entonces es quitarle ese subsidio, completamente de acuerdo. La otra es calcular los ingresos de toda la vida, no solamente los últimos 10 años, y eso también es muy sensato porque en los últimos 10 años en general uno tiene mejores salarios y por lo tanto recibe pensiones más altas. Lo que pasa es que yo creo que no son tantos estos cambios y dejar los dos regímenes, sino lo que uno necesita es cambiar realmente la estructura y evitar esta competencia entre los dos regímenes. Y sobre la edad de pensión, pues es completamente impopular decir que uno está de acuerdo con aumentar la edad de pensión, pero el problema es que todos los colombianos pagamos unas pensiones subsidiadas y solamente unos pocos se benefician de la edad de pensión. Pareciera que esto fuera un derecho de todos. No, solamente la cuarta parte de los colombianos logran pensionarse y beneficiarse de esa edad de pensión. Entonces, subir la edad de pensión realmente es una medida necesaria para mantener la sostenibilidad del sistema, que está basada en tres la tasa de reemplazo, o sea, cuánto se da de pensión, la edad de pensión, en qué momento se le da, y la tasa de cotización, que es cuánto se cotiza mientras uno trabaja. Si uno no mueve una de estas, otra tiene que bajar necesariamente, entonces, por lo tanto, subir la edad de pensión mejora completamente la sostenibilidad del sistema. Pero como lo dice usted, son temas muy polémicos, muy controvertidos. Vamos a ver si el país se mete en este cuento de la reforma pensional que cada vez están pidiendo más personas, más sectores. Doctor Forero, gracias por estas buenas explicaciones. Seguiremos charlando. Feliz noche, feliz fin de semana. Con mucho gusto, muchas gracias y un saludo a todos. Sin duda, el tema pensional, el tema más importante de esta semana. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere que aumenta la competencia en el mercado del video por demanda. Ya regresamos con nuestro experto en cine, Luis Carlos Rueda. Continuamos en Signo Pesos. Hay signos de recuperación en la industria del entretenimiento, especialmente el cine y también el mercado de los videos por demanda. Por eso quiero saludar a esta hora de la noche a nuestro especialista en cine de Caracol Televisión, Luis Carlos Rueda. Luis Carlos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias por invitarme y es un tema que por supuesto además nos afecta a todos. El bolsillo hay que alistarlo. Pero Luis Carlos, hablando del tema de bolsillo, pues llegan estas plataformas de video por streaming y estamos como colapsados, nos sentimos un poco colapsados, pero aún así siguen llegando. Sí, la verdad es que sigue llegando, el panorama y el mercado se está abriendo y está muy competitivo. Además, una de las últimas plataformas que llegó, por ejemplo, es Star Plus, que llegó muy fuerte, además porque hace parte de la gran empresa y del gran conglomerado de Disney. Y Star Plus llegó con una oferta muy agresiva y muy fuerte, con un elemento adicional que la hace diferente a las otras, y es que tiene los eventos deportivos en vivo de ESPN, y eso no lo tenían las otras plataformas, que solo ofrecen series, películas, documentales y en algunos casos algunos conciertos, pero en este caso de Star Plus pues tiene ese agregado. Y además de eso, al hacer parte de la compañía de Disney, pues están intentando para que la gente se afilie también a armar un combo para que tenga las dos plataformas, tanto la de Star Plus como la de Disney Plus, ofreciendo ese combo por un promedio cercano a los $10 mensuales, que es algo así como 38.000 pesos. Así que pues es la última de las, o la más reciente plataforma que ha llegado a competir en este mercado tan competitivo. Luis Carlos, ¿y las demás plataformas que están haciendo para eso mismo, para diferenciarse de las nuevas que están ingresando a este mercado tan competitivo? Pues todas tienen contenidos valiosísimos, todas tienen elementos que la hacen muy especiales. Unas se han especializado más en películas, otras en series, otras en documentales. Al final el espectador va a tener que decidir su bolsillo y su necesidad creativa, qué es lo que va a tener. Algunos se quedaron con las tradicionales, como Netflix, como Amazon Prime Video. Otros están explorando las nuevas alternativas que existen en el mercado, como Paramount Plus o como Stars Play, la misma Apple TV, que tiene contenidos originales. Casi todas, y en esto, Víctor, es muy importante decirlo, casi todas le están apuntando a los contenidos locales, y entonces estamos viendo series latinoamericanas en estas plataformas y películas también. El olvido que seremos, por ejemplo, llegó a Netflix. Amazon Prime Video también le apuesta a contenidos colombianos. Stars Play va a estrenar una serie próximamente
recientemente que se llama Mala Hierba. Así que en cuanto a contenido, eso es lo que están haciendo. En cuanto a billetico, que es lo que más nos interesa en este programa, pues a algunos les están apuntando a promociones. Paramount Plus, por ejemplo, está ofreciendo tener una tarifa a mitad de precio si uno hace la suscripción anual. Y otras plataformas como HBO Max, por ejemplo, está ofreciendo diferentes tarifas para lo que uno quiera tener. Por ejemplo, 8.900 pesos por tener la plataforma solo en dispositivos móviles como los celulares. Si usted ya la quiere tener en su televisor o con acceso a varias pantallas, pues usted va a pagar un poco más por esos contenidos. Todas están ofreciendo no solo promociones económicas, sino también alianzas con los sistemas de cable, que a la larga creo que van a ser los más perjudicados con esto, porque mucha gente se está retirando, Víctor, de sus compañías de cable. Claro, eso es muy importante y esas recomendaciones hay que tenerlas en cuenta. Hay una estrategia, Luis Carlos, que no la habíamos visto mucho en el pasado, y es que están haciendo lanzamientos simultáneos tanto en cine, salas de cine físicas, como en estas plataformas. ¿Eso a qué le apunta? ¿Eso está funcionando? Funcionó y funcionó muy bien, especialmente si hablamos de HBO Max y de Disney Plus. Varias de las grandes películas se estrenaron de manera simultánea en ambas plataformas. Por ejemplo, La Mujer Maravilla se estrenó de manera simultánea en cine y en plataforma. Las películas de Disney, la película de Raya, varias se estrenaron. La misma Viuda Negra, que generó además un conflicto con Scarlett Johansson, que era productora de la película, y ella terminó peleando con Disney porque a ella le habían ofrecido que su película se iba a estrenar en pantalla grande, y al final tuvo también una pantalla dividida con las plataformas. Eso ha beneficiado a los que hacen la película, pero no a los que los exhiben. En el caso de los teatros, se han visto afectados y han puesto la queja porque dicen, bueno, nosotros cómo vamos a competir con la comodidad del hogar. Y nosotros antes teníamos la prioridad de las películas primero en sala y unos meses después en otras plataformas. Y creo que los productores y las distribuidoras y los grandes estudios lo han entendido. Y, por ejemplo, Disney ya anunció que sus películas se van a estrenar solo en cine. Por ejemplo, la película Encanto, la película de Disney que tiene que ver con Colombia, se va a estrenar primero en cines el 23 de noviembre y ya unos meses después iba a llegar a la plataforma. El método combinado funcionó económicamente para los realizadores, pero no para los exhibidores. Luis Carlos, yo creo que usted fue el primer colombiano en volver a una sala de cine después del encierro, ¿no? Y de los confinamientos. Sí. Y ha tenido la oportunidad de ir, digamos, con cierta frecuencia. ¿La gente está asistiendo nuevamente a cine? Ahorita en Bogotá aumentaron el aforo. ¿La gente está regresando con confianza al cine? La gente empezó a regresar al cine desde noviembre del año pasado. Ya vamos a completar casi un año del regreso del público. En el caso de Colombia, con algunos exhibidores como Cinemark, como Cinépolis, como Royal Films. Los de Cine Colombia se demoraron un poco más porque solo hasta mitad de este año lograron volver a las salas con todos los protocolos de bioseguridad y están regresando. Hemos tenido taquillas importantísimas como Rápidos y Furiosos, que ya lleva más de 2,5 millones de espectadores en su 9ª entrega. La gente está regresando con confianza. Algunos están teniendo algunas reservas porque sienten que, a pesar de los protocolos de bioseguridad al interior de las salas, como que la gente no se sigue cuidando de la misma manera. Pero para eso Cine Colombia, por ejemplo, Víctor, está haciendo una campaña fantástica, y es que le está diciendo a la gente que está vacunada que con su certificado de vacunación pueden adquirir un pasaporte para ir a cine y a un precio mucho más barato. Por 45.000 pesos usted tiene acceso a varias películas y descuentos en los combos. Así que me parece que es una muy buena estrategia de Cine Colombia, que ayuda al bolsillo y que además lo premia a usted por estar vacunado. Claro, y pues vamos seguros al cine. Luis Carlos, una última pregunta, pero yo me quiero salir un poco del tema económico y las recomendaciones para el bolsillo. ¿Nos preparamos para qué lanzamientos? ¿Qué hay que ver próximamente en Colombia en cine? Pues hay muchas cosas, además de los festivales y de las muestras, y tenemos Festival de Cine Francés, y se nos vienen diferentes festivales, pues vienen grandes estrenos. La próxima semana llega la película número 25 de James Bond, el 007, Sin Tiempo para Morir. Viene una película fantástica que se llama Duna, de los estudios Warner Bros., que es una megaproducción de Denis Villeneuve. Además de eso, estamos esperando con mucha ansiedad la película de Top Gun segunda parte, y estamos esperando además también con mucha ansiedad la película de Disney que tiene que ver con Colombia, Encanto,
liderada por Lin-Manuel Miranda y en la que hay talento colombiano haciendo las voces en inglés, entre ellos María Cecilia Botero. Así que va a haber cine para todos los gustos, cine de todos los géneros. El cine de terror también está causando mucho furor y es definitivamente el que más lleva gente a las salas. Increíblemente a la gente le sigue gustando ir a cine, a que lo asusten. Y bueno, esos son algunos de los títulos para que la gente vuelva a cine y si no, pues tenga alternativas también como las que les hemos hablado aquí de las distintas plataformas, que son más de 10. Hay que ajustar el bolsillo, hay que mirar qué necesidades, qué quiero ver, qué me ofrece cada plataforma y hacer un recorrido. Terror ahorita para Halloween en octubre. Luis Carlos, muchas gracias. Feliz fin de semana, que esté muy bien. Muchas gracias a todos. Nuestro experto en cine esta noche aquí en Signo Pesos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo está Bogotá en el Índice Mundial de Ciudades Seguras. Ya regresamos. Volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 500 millones de dólares. 500 millones de dólares y corresponde al nuevo crédito anunciado hoy por el Banco Mundial para nuestro país, para Colombia. Ese crédito tiene objetivos claros, como impulsar la productividad y acelerar la recuperación económica del país. Según el Departamento Nacional de Planeación, se usará especialmente este préstamo en los sectores del medio ambiente y en proyectos de energías renovables. Quiero saludar, como siempre, a esta hora de la noche a Juan Fernández, nuestro experto en negocios. Juan, bienvenido. Adelante con su tema para hoy. Víctor, buenas noches. Usted sabe que Fedesarrollo publicó hace muy poco un estudio en el que analizó el papel de las plataformas digitales como Rappi, como Uber, como Didi, como domicilios.com, Bit, mensajeros urbanos, en fin, y arrojó datos importantes, entre ellos que cerca de 150.000 personas se ven beneficiadas por la oferta de ocupación en estas aplicaciones y se basó en entrevistas donde solo el 14% de esos entrevistados tendría un oficio o empleo en algunos casos si no existieran las plataformas digitales. Fedesarrollo ha insistido en que ese tema de las aplicaciones debe ser regulado en el país y para mostrarle que no se equivoca, mire lo que acaba de pasar en Nueva York, donde se aprobaron una serie de medidas que obligan a las empresas de domicilios de comidas a través de aplicaciones móviles a reconocer a los repartidores una serie de derechos que van a generar cambios. Juan, ¿y cuáles serían entonces esos cambios? Que me imagino son cambios de fondo. Mire, esas medidas ofrecen condiciones de trabajo más favorables y reconocerles un salario mínimo. Esa orden del Consejo de Nueva York impacta a varias de estas empresas, como por ejemplo DoorDash o Uber Eats. Desde ahora, esas empresas no pueden cobrar tasas sobre sus salarios, se les debe pagar semanalmente a los repartidores o también que no pueden exigirle que se les obliga a pagar por esas cajas isotérmicas que usan para meter ahí los domicilios. Desde las aplicaciones de entrega de alimentos ahora deben proporcionarle bolsas aislantes sin cargo a los repartidores que hayan completado al menos 6 entregas para la empresa. Y mire esto, a los repartidores se les debe garantizar que tengan acceso a los baños de los restaurantes donde recogen la comida que van a entregar y obliga a las compañías para que trabajan, que informen sobre su política de propinas, que ahora sea mucho más transparente. También permite a los domiciliarios que puedan elegir lugares a los que quieran ir o a veces no, es decir, establecer restricciones de distancia sin que las empresas los castiguen. Y esas son medidas grandes en una industria que no tiene regulaciones. En Nueva York trabajan unos 65.000 repartidores de comida, buena parte de ellos de origen latinoamericano. Ganan en promedio $7.87 por hora sin incluir propinas. Esos son casi 30.000 pesos, pero esa es una remuneración por debajo de los $15, unos 57.000 pesos, que es el salario mínimo que establece el estado de Nueva York. Y esta es, Víctor, pues la movida de hoy con toda esta regulación en Nueva York de las plataformas móviles de repartos a domicilio de comidas. Muchas gracias, Juan. Lo esperamos ya la próxima semana con más movidas empresariales. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Se conoció un nuevo índice de ciudades seguras que realiza la revista The Economist, que mide los avances de 60 urbes del mundo en diferentes sectores y aspectos de la vida diaria. Bogotá quedó de esta forma: en seguridad digital, puesto 46, en seguridad en salud, puesto 45, en seguridad en infraestructura, puesto 49, seguridad personal, puesto 45, seguridad ambiental, puesto 4. Así las cosas, la ubicación general de la capital de nuestra república se ubicó en el puesto 41 en esa lista
de 60 ciudades en el mundo. Así terminamos por hoy, pero los esperamos ya el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.